¿Cómo destruir la duda? ¿Cuál es el origen de la duda? ¿Cuáles son los efectos de la duda? ¿Y cuál es el peligro de la duda? Abordaremos este tema en el nombre de Jesucristo y para la edificación de todos aquellos que desean tomar decisiones firmes y tener una sólida fe en Jesucristo, de manera que la duda no les haga tambalear, no les haga claudicar. Así que comenzaremos revisando lo que en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso del 2 al 6, declara la Sagrada Escritura. Y habla precisamente de uno de los tremendos hombres de Dios que fue de alguna manera atacado por ese efecto nocivo conocido como la duda, y que está registrado eso en la Biblia para que nosotros podamos aprender cómo destruir precisamente la duda. Dice la Escritura: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es bien interesante que Jesucristo nos habla precisamente del tropiezo cuando se da cuenta de cómo Juan Bautista está experimentando, atención a esto, está experimentando una batalla con la duda. Y la batalla de Juan Bautista era realmente terrible porque estaba dudando del Mesías. Espero que tú no estés dudando del Mesías, no estés dudando de tu fe, no estés dudando de tu Salvador, pero Juan Bautista, el hombre de quien Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había ninguno mayor que Juan Bautista, o sea, realmente era un tremendo hombre de Dios, certificado por Jesús. Pero ocurre que Jesucristo le manda a decir estas palabras y dice de esta forma: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces, significa que la forma de poder destruir la duda, entre otras formas bíblicas, es poniendo atención a lo que hemos visto y oído de parte de Dios. Ahora, el tropiezo que estaba a punto de dañar a Juan Bautista era la duda respecto a Jesús, quien ya a ratos venía desarrollando un ministerio, pero tremendamente poderoso. Ahora, la duda, amados hermanos, es una combinación de impulsos positivos y negativos. También es una combinación del deseo con el mismo desánimo. Es una combinación del sí con el no. Es alojar en el corazón la verdad y la mentira, y también es tener una opinión y luego cambiarla por otra de forma rápida. Es una como intermitencia en el alma, una indecisión. Eso es la duda. Ahora, es también un género de tibieza que Dios muestra en las Sagradas Escrituras de una manera bien específica para que podamos vencerlo, pero no solo vencerlo, sino destruirlo. Ahora, es bien interesante que es como una forma de semilla que llega a los corazones y que puede llegar a ser tan destructivo que puede llegar esa semilla a dar un fruto de apostasía. Son realmente otros niveles terribles donde el efecto de la duda puede llegar. Entonces, los orígenes definitivamente están íntimamente ligados con la condición caída del hombre, de la raza humana. Y sucede, amados hermanos, que el cristiano debe de tener una personalidad realmente de seguridad, no solamente una imagen, sino una personalidad real de seguridad, de convicción, de certeza. El cristianismo genuino no duda. Y de hecho hay gente que está dudando con relación a congregarse, si realmente se compromete a establecer fechas de llegar a la casa de oración. Entonces, y es algo que está claro que es en la voluntad de Dios, una cosa confirmada del hecho de congregarnos, pero hay gente que duda al respecto. Y el cristiano maduro no vacila, no está solamente un tiempo en el camino y después no. El cristiano genuino persevera, precisamente porque no duda.
Y la duda llega con ese propósito de tambalear, de claudicar, de hacer que se esté y no esté en la luz. Y eso es el peligro tremendo, entre otros. Ahora, uno de los fuertes ataques contra el cristiano es eso, la duda. Entre otros ataques, la duda es también un ataque silencioso en muchos casos que la gente ha aprendido a disimular que está luchando contra eso, pero es importante identificarlo y destruirlo, porque si no, la duda puede destruir también. Y la Biblia registra que habían incluso discípulos del mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, que experimentaron la duda. De hecho, cuando ellos estaban en el ministerio con el mismo Cristo Jesús, el Señor. Entonces, esto es bien delicado, mis amados hermanos, porque ocurre que estando ellos siendo discipulados por Jesucristo, ocurrió que ellos entraron en esa lucha fuerte de la tremenda duda. Entonces es ahí donde tenemos que entender que eso es un ataque fuerte, porque los discípulos estaban con Cristo Jesús y estaban experimentando, amados hermanos, una tremenda lucha en algunos momentos, porque también se logra ver que crecieron y llegaron a un nivel donde aplastaron la duda. Ahora, lo podemos ver en Mateo 28, 16 al verso 17, y dice: y cuando le vieron, le adoraron. En el verso 17 dice eso, pero algunos dudaban. Viene diciendo en el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero seguidamente dice, pero algunos dudaban. Entonces es ahí donde podemos darnos cuenta que estos hombres de alguna forma eran obedientes, porque fueron al monte o montaña donde Jesús les había ordenado. Pero aparte de que obedecieron, ellos ya tenían la categoría espiritual de discípulos y discipulados por Jesucristo. Pero dice, y cuando le vieron, atención, y cuando le vieron, le adoraron, eran adoradores. Pero dice, pero algunos dudaban. Entonces es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que entender la tremenda importancia de vigilar, porque la duda puede llegar incluso siendo verdaderos cristianos, genuinos discípulos de Cristo. Ahora, esa palabra que dice aquí en la escritura acerca de cómo ellos dudaban, esa palabra dudaban es también distazo, y viene de la referencia a Strong, que es la G1365, y esa palabra distazo también viene derivada de la 1364 y es duplicar, atención, duplicar, pero también es vacilar. Entonces, esto es bien interesante que podamos entenderlo, porque ocurre, mis amados hermanos, que hay una forma de vacilación. Entonces, Dios quiere que entendamos lo delicado que es esto, porque sucede, mis amados, que esta gente estaba vacilando, estaba de alguna manera, aunque adoraban al Señor, estaban también vacilando. Entonces, 11 personas que estaban ya adentradas en estas cosas eternas y el Señor ya los había adiestrado mucho, pero la Biblia dice que algunos dudaban. Entonces, no estamos exentos de enfrentar la duda. Muchas veces, como hace un momento lo dije, nos volvemos expertos en disimular y quizás estamos dudando. Pero es lo que Dios quiere enseñarnos en su Sagrada Escritura. Y es que esto es profundo y es realmente tremendo, porque la duda hay que destruirla. Hay que conocer su origen, cuáles son los efectos de la duda y cuál es el peligro, porque hay peligros realmente eternos, porque si es como una semilla que llega a convertirse en apostasía una vez crece, entonces es realmente peligrosa. También impide que tomemos decisiones firmes. También impide que seamos gente eficaz, impide realmente el avance, porque paraliza. Llega un momento que produce también pérdida de tiempo. Es un parálisis por análisis derivado de la misma duda. Entonces, cuando adentramos más en la Biblia, en Juan 13, 21 al verso 22, la Escritura dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Atención, dudando de quién hablaba. Aquí menciona directamente la duda nuevamente. Ahora,
hay un texto que amplía esto aún más, porque en Marcos 14, 18 al 19 dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, atención, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Entonces estamos viendo que ellos reconocían de alguna manera el nivel de duda que los enfrentaba, y al grado que ellos hasta pensaban si podrían ser ellos mismos. Entonces había duda. Ahora, es decir que ellos, en ese nivel de fidelidad que habían manifestado, fueron impactados por la duda cuando Jesucristo habla acerca del traidor, que sabemos que se refería a Judas. Entonces, esos son los espacios, esas dudas son los espacios que el enemigo aprovecha para golpear, para detener, para paralizar, para generar confusión. Y ese es uno de los efectos que produce la duda, es una confusión terrible, y que Dios la reprenda, porque impide que podamos disfrutar de sus promesas, impide que podamos tener fe en aquello que hemos pedido y que Dios ya incluso lo otorgó, pero que quizás la duda hace que no podamos recibirlo. La Biblia enseña que cuando pidamos, estemos seguros que hemos de recibir aquello. Incluso por eso es que cuando damos acción de gracias, es como un sello de que estamos seguros que Dios lo ha otorgado. Ok, la duda hace que incluso nos hundamos. Puede producir que nos hundamos en tremendas depresiones, en tremendas situaciones de estancamiento espiritual, laboral, matrimonial. En todo puede producir un hundimiento terrible, y lo vemos en Mateo capítulo 14 del 28 al 32. Pongámosle mucha atención a esto, porque encontramos que dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya conocemos el contexto. Jesucristo estaba caminando sobre las aguas, un tremendo milagro. Y sigue diciendo: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, atención, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces encontramos que Pedro, aquel que la religión tradicional quiere ponerlo como si él fuese el fundamento, la roca sobre la cual la iglesia es edificada, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Nosotros no tenemos ninguna duda que Jesús se estaba refiriendo a la roca que Él es la roca eterna, y Pedro mismo lo reconoce. El asunto, amados hermanos, es que Jesucristo le dice a aquel que la religión tradicional pretende colocar como fundamento, no puede ser Pedro fundamento. Incluso la Biblia muestra que él dudaba y era un hombre de poca fe también, que necesitaba ser puesto sobre la roca, que es Cristo. Entonces no puede ser él la roca sobre la cual la iglesia es edificada. De hecho, el catolicismo no es la iglesia de Jesucristo, no tiene las características, de hecho tiene las características específicamente de ser parte de la gran ramera, y eso lo puedes ver en el libro de Apocalipsis. Ok, continuemos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo el Señor. Entonces la duda hace que nos hundamos, pero que nos hundamos incluso en el mismo miedo. Y es lo que apareció ahí en ese momento, y es que se estaba hundiendo porque él dudó. Entonces él logró dar pasos, pero de pronto comenzó a ver el viento, comenzó a ver aquella situación negativa y comenzó a hundirse. Quitó la mirada de Jesucristo y comenzó a ver la adversidad. Entonces es ahí donde, amados hermanos, ocurre que comenzó a experimentar una negatividad, amados hermanos, al grado donde tuvo que ser reprendido por Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces la duda hace que nos hundamos, y una de las batallas que el cristiano enfrenta realmente es esa, y es la duda, y es algo de lo cual tenemos que hablar a profundidad, porque hace que nos confundamos, que nos detengamos, que nos hundamos, y esto, amados hermanos, tenemos que erradicarlo. Por eso, ¿cómo destruir la duda? Es el mensaje de hoy, y tú tienes que aprenderlo y no te despegues de esto, porque esto realmente el enemigo quiere evitar que tú lo escuches, porque es algo profundo. Porque si tú aprendes a destruir la duda,
serás certero, serás certera, tus decisiones serán firmes, serás alguien eficaz en el reino de Dios, alcanzarás promesas, mirarás la mano de Dios y cuando Dios te otorgue algo, como Pedro, que ya le habían otorgado empezar a caminar, y cuando Dios te permita comenzar a caminar sobre las aguas, no te hundirás, precisamente porque no dudarás. Entonces, el cristiano, prestemos la atención cómo debe de estar siempre seguro. Y es bien interesante esto porque hay gente que aprende a disimularlo, pero realmente, y les vemos las obras, nos damos cuenta que están dudando. Ok, generalmente la duda se presenta cuando hay algo trascendental y ocurre que tenemos que definirnos, hay que tomar decisiones y cuando la decisión tiene que ser positiva, la duda llega a estorbar para que se vuelva negativa. Entonces, los discípulos tenían frente a ellos a Cristo Jesús, el Señor, algo trascendental. El autor de la vida había descendido en carne y estaban frente a algo trascendental, pero comenzaron a dudar incluso de Jesucristo. Juan Bautista experimentó la duda. Y de hecho, amados hermanos, esto es bien delicado porque ocurre que hay un llamado de Dios para no dudar. Es tremendo. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 5 en adelante, aparece algo que tienes que guardarlo en tu corazón, porque dice algo, amados hermanos, que es bien fuerte, del verso 5 al 7 en el capítulo 1 de Santiago. Atención. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces todos queremos recibir algo de Dios. ¿Y cuánto no vamos a querer recibir sabiduría? Pero hay tropiezos, hay oposiciones para que no podamos recibir. Y lo dice a continuación. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo quiero testificarles que en este preciso momento que yo estoy predicando, en este preciso momento, yo ya recibí una respuesta de Dios. Y hemos estado orando con algunos amigos y algunos hermanos en Cristo y iglesias orando por una necesidad que hemos pedido que nos acompañen y que nos apoyen en oración. Pero llegó un punto, amados hermanos, que Dios me hizo sentir que ya no era tiempo de pedir, sino de dar gracias. Y ese ya es un nivel de seguridad donde no podemos abrirle la puerta a la duda. Yo mismo lo estoy experimentando porque sé que Dios es real, Él otorga, Él es un Dios que hizo los ojos y puede ver, hizo los oídos, puede oír, hizo las manos y puede obrar. Entonces no podemos dudar del eterno Dios. Resulta que yo he puesto este ejemplo. Por muchos años yo he trabajado en el tema de la computación, configurando y programando computadoras. En algunos casos reparándolas también y haciendo comercialización con el tema de la computación por años. El asunto es que yo me he encontrado con alguna gente que ha dudado de mi capacidad porque no conocen mi experiencia de muchos años, no saben que por mis manos han pasado cientos de computadoras y yo me he fijado que algunas personas han llegado a dudar porque no conocen mi trayectoria laboral y mi experiencia. Y cuando yo he visto que han dudado, en algún momento me he sentido ofendido. No me puedo estar dando la tarea de explicarles toda mi experiencia. Hay algunos momentos que uno no puede. Y yo sinceramente, cuando he visto que han dudado de mí, me he sentido llamado a no ayudarles con su problema, con su computadora, porque están dudando y de alguna manera me están ofendiendo mi capacidad. Pues precisamente algo así ocurre con Dios cuando dudamos de su capacidad, cuando dudamos de su seriedad, cuando dudamos de su realmente esa solidez con la que Él responde y Dios no claudica, Dios no bromea. Dios cuando dice que Él abre una puerta, Él no la cierra y cuando Él la cierra tampoco la va a abrir, amados hermanos, pero porque es muy serio. Cuando Él da una sanidad, no hay nadie que pueda introducir enfermedad. Cuando Dios da una restauración, no hay nadie que puede introducir la destrucción. Cuando Dios da una liberación, no hay nadie que pueda causar cautiverio. Pero los que somos bendecidos por Dios, lo que tenemos que hacer es cerrarle las puertas a la duda y eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, es interesante que dice no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento
y dice, y echada de una parte a otra. Entonces es realmente fuerte y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que estar seguros, no dudar. Ok, aquí podemos darnos cuenta cómo la duda bloquea las respuestas de Dios porque nos hace que seamos malos receptores de bendición. Y acordémonos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto significa que con la duda es muy fácil desagradar a Dios. Entonces, aún dice la Biblia, tú tienes fe. Eso está en Romanos 14. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Atención, delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, nuevamente la Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 14, versos 22 y 23 sobre el efecto nocivo de la duda, porque aún de lo que comemos podríamos llegar a dudar. Claro, no estoy diciendo con esto que te vayas y consumas cosas destructivas y que lo hagas con fe. Esto no va en esa dirección. Va en la dirección de aquello que de alguna manera tenían dificultad desde el inicio del cristianismo para consumir cosas que se podía llegar al caso que fueron incluso animales que fueron sacrificados a ídolos. Entonces la Biblia nos enseña que de lo que hay en la carnicería que podamos comer, dice que de lo que nos pongan enfrente que comamos sin cargo de conciencia, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces que no dudemos, que dijeron que por allá sacrificaron una cantidad de animalitos que después fueron llevados a la carnicería y allá los sacrificaron a ídolos. Ese es muy problema de ellos, pero esos animalitos los creó Dios para que con acción de gracias nosotros podamos consumir. Por eso la Biblia lo dijo, está escrito que se le dijo a Pedro, mata y come. Porque él estaba dudando también incluso de eso, pero en esa dirección va, no va en la dirección de destruir el templo de Dios, porque yo he visto gente tomando sodas, esas bebidas que tienen 49 químicos, que no es es decir, no es únicamente azúcar como algunos creen, que de hecho no es ni azúcar, sino un edulcorante, que si se le quita tendría sabor a jabón, los especialistas lo afirman, de tanto químico que tienen. Y estoy hablando de las sodas de cola, que las consumen muchos cristianos y les van a pedir cuentas en algún momento por destruir el templo de Dios. Pero yo he escuchado incluso gente que ha llegado a decir que en el nombre de Jesús se la están tomando. No es en esa dirección que la Biblia nos habla de tener fe para lo bueno, para lo que agrada a Dios, de no dudar incluso, pero de apegarnos a la voluntad de Dios. Hay gente que más bien está claudicando entre si agradar o no agradar a Dios. Entonces, tenemos que definirnos entre esas dos cosas, entre agradar o no agradar. Tenemos que definirnos por agradar. Entonces, pero algunos están desagradando, pero se sienten bien seguros de desagradar a Dios, y eso realmente es errático, es erróneo. Entonces, anda gente incluso murmurando de Dios porque Dios no les ha concedido peticiones. Pero la gran pregunta, atención, la gran pregunta es, ¿serán gente de convicción? ¿Serán gente que están seguros de Dios? ¿Serán personas que no dudan? Eso falta que ver, porque muchas veces no reciben porque son personas que están dudando del poder de Dios. Y yo les puedo contar una serie de testimonios de cosas que Dios ha hecho en mi vida, que me han hecho incluso que mi fe sea algo que crece, porque he visto la mano de Dios en este preciso momento. Y por eso estoy hablando de esto. En este preciso momento yo estoy recibiendo una enorme bendición de Dios en mi familia. Estoy siendo impactado por el poder de Dios. He visto la respuesta de Dios, y por eso incluso este tema lo he abordado como una forma de acción de gracias a Dios. Incluso compartir esa seguridad y cómo Dios destruye la duda. Y como Dios me lo ha mostrado a mí, yo te lo comparto. De hecho, estoy en el desarrollo de una enorme bendición que Dios nos ha dado como familia. Pero para poderla recibir hemos tenido que destruir la duda, y es lo que estoy tratando de compartir. Ahora, hay hombres dudando, incluso amados de la señora que tienen a su lado, y están dudando, ¿será esta mi señora? Y ya tienen pero una marimba de hijos, y están dudando. ¡Qué ridículo! Hay cosas realmente por las cuales hasta la lógica nos indica que no debemos de dudar. Entonces, otros incluso vacilan entre si sirven a Dios o sirven al mundo. Y otros están realmente dudando si Dios sana en este tiempo, cuando hay tremendos testimonios, y yo puedo hablar mucho acerca de eso. Otros dudan si Dios está dando revelaciones a sus hijos en este tiempo. Algunos dicen que solo lo que está en la Biblia Dios está revelando,
y déjenme decirles que Dios tiene revelaciones personales, no para ampliar doctrina, no, sino tratos personales de Dios con sus hijos. Estoy hablando de cómo Dios incluso a Pablo le habló por medio de un profeta que le sucedería algo en determinado lugar. Fue cuando lo del cinto, y luego Pablo mencionó de que él estaba dispuesto a eso y a mucho más, pero le revelaron algo personal, y hay gente que no entiende que Dios sigue revelando personalmente también, y dice no, que solo lo que está en la Biblia es la revelación de Dios. Es revelación de Dios lo que está en la Biblia, pero también Dios revela, porque aquel que busca, halla, el que pide, recibe, y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces no se está refiriendo solo a la verdad bíblica, que es la más grande, sino a verdades que necesitamos nosotros también conocer de nuestro entorno, cosas que tal vez son ocultas para nosotros y las necesitamos saber, las podemos consultar a Dios, y en muchos casos hasta Dios las revela sin que nosotros las pidamos. A mí me pasó recientemente, bueno, ya hace unos 2 o 3 años, que Dios me mostró en sueños cómo un hombre andaba detrás de una llave de un templo donde yo pastoreé por años, y ese templo pues tuvo que permanecer cerrado, incluso por la misma situación de la gente que menosprecia lo de Dios, menosprecia los mensajeros de Dios, pues aquel templo se tuvo que cerrar. Y esa llave pues yo la portaba por años, y resulta, y creo que por ahí está todavía esa llave, que Dios me muestra a uno de los que estuvo de miembros, aquellos que Dios me permitió darle el pan de la palabra, me lo muestra en sueños como él me perseguía por la llave. Resulta que le digo a un pastor amigo, le digo el sueño, y le comento la situación, y me dice, Dios le habló, porque él me vino a mí a decir lo que él quería hacer. Con el tiempo, él con uno de sus hijos se fue a colocar con una soldadora una cadena en el templo. Bueno, yo los dejé que hicieran lo que quisieran con esa situación. Al final yo no estoy buscando cosas materiales, sino al eterno Dios, y no voy a permitir que algo material me genere a mí tropiezo. De ninguna manera, si esas cosas son efímeras. El asunto, amados, es que Dios me lo mostró, y me mostró cómo él me perseguía, y después Dios me mostró otras cosas relacionadas con ese templo, pero me impacta que Dios me mostró con anticipación. Qué bueno que yo pude comentarle la revelación a un ministro de Dios, que él confirmó la intención de aquel que Dios me mostró en sueño. Entonces es bien tremendo, porque este tipo de personas ignoran que somos parte del cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo nos gobierna, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y que Él nos avisa incluso intenciones que se pueden desarrollar. Entonces, amados hermanos, Dios sigue revelando, no hay que dudarlo. Yo lo he visto, y esta es una de muchas formas en las cuales Dios me ha mostrado que Él está al cuidado de mí, y seguramente también de ti. Si tú honras a Dios, Dios te honrará. Ok, hay gente vacilando entre si sirven a Dios o al mundo. Hay gente que están dudando si Dios da revelación en este tiempo, cuando Dios sigue dando revelación. En el pueblo de Israel ocurrió una situación fuerte también, y en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, aparece registrado esto. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces la gente que está dudando se queda callada, y no siempre es seguridad, muchas veces es duda. De hecho, el pueblo ahí no respondía palabra precisamente porque estaban claudicando entre dos pensamientos. Entonces hay gente que está dudando entre Dios y los ídolos, entre Dios y el pecado, entre Dios y la maldad, entre Dios y la lujuria, entre Dios y la mentira, entre Dios y el dinero. Están dudando, y hoy Dios les dice por medio de este mensaje también, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es tu Dios, si Él es tu Padre, sírvele a Él. Y si pues el pecado lo es, pues vete para el pecado. Por eso dice la Biblia, el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. Definite. Eso es lo que Dios te manda a decir. Incluso si ya te definiste por la duda, deja de estar fingiendo de que estás aquí cuando realmente tu corazón está allá en el mundo. Ok, por eso incluso los tibios Dios los vomitará, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente. Es decir, no te definiste, sino que estás ahí jugando, dudando. Te vomitaré de mi boca. De forma parafraseada trato de explicarlo, porque el texto explica y habla de cómo
hay gente que no es ni fría ni caliente, dice que por cuanto fuiste tibio o eres tibio, te vomitaré de mi boca. A Dios le gusta la definición, que te quede claro. Ok, yo llegué a oír en algún momento a dos jovencitas decir, amados, que no sabían si la religión católica o el evangelio, quién tenía la razón. Pues precisamente la duda hace devastaciones por medio también de las falsas doctrinas, como el catolicismo las presenta, hace dudar a mucha gente. Cuando la Biblia claramente, por ejemplo, dice que no te harás imagen delante de mí, cuando la Biblia dice que, pues siendo linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, escultura de arte o imaginación de hombre. Habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres de todo lugar que se arrepientan. Y la Biblia latinoamericana, que es la versión católica, dice que cambien, pero hay gente dudando si las imágenes son aborrecidas por Dios o no. Están dudando porque no leen la Biblia, porque claramente Dios aborrece eso. Pero dudan porque tienen dentro de su corazón dogmas de hombres y no palabra de Dios. Entonces, una de las formas para destruir la duda es por medio de la Sagrada Escritura, por medio de conocer la voluntad de Dios escrita. Esa es una de las formas por las cuales se puede destruir la duda, conociendo las Sagradas Escrituras. Ok, porque la duda produce confusión, produce insatisfacción, produce estrés y parálisis. Y si paraliza significa que la gente no puede caminar hacia la luz de Jesucristo. Entonces, lo más delicado de esto es que le desagrada a Dios, porque eso está, amados, haciendo que la gente se aparte de Dios. La duda hace que la gente se aparte de Dios. Y en Romanos 8, del verso 38 en adelante, dice, por lo cual estoy seguro, atención a esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice, por lo cual estoy seguro. Es un nivel de seguridad donde no hay duda. Y la lista que acabo de decir es tremendamente grande. Si solo la primera barrera que se destruye con la seguridad de Cristo es enorme, porque dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, solo hablar de ese enemigo, solo eso es un profundo mensaje, pero que la seguridad derriba eso, la seguridad en Cristo. No digamos todo lo que también mencioné, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el que duda no vence nada de esto. Importante estar seguros y destruir la duda. También dice la Escritura, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En la mente se juega mucho, en la mente está aquella indecisión y es bien tremendo. Ahora, en Proverbios 16:3 también dice, encomienda a Jehová tus obras, esto nos habla de oración, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, si tú tienes luchas de indecisión, ponle al Señor tus obras y te darás cuenta cómo haber puesto un proyecto, una decisión, una situación en manos de Dios, luego se vuelve una seguridad tremenda en Cristo porque tú ya las pusiste en manos de Dios. Pero si lo quieres hacer por tus propias fuerzas, entonces vas a entrar en una situación que no hallarás qué hacer o fracasarás. Ok, una de las devastaciones de la duda es que finalmente hace que la gente retroceda de la fe. Y eso es peligroso porque la Biblia lo advierte de forma tremenda. Entonces, ya vimos que el origen es nuestra situación caída y los efectos, cómo pueden llegar a producirse tremendamente, pero ese es un tremendo peligro porque ocurre, amados hermanos, que la devastación más fuerte que la duda puede hacer en la gente es hacerla retroceder del camino de Cristo Jesús, perder la fe. Y eso es peligrosísimo porque tiene repercusiones eternas. Y dice en Hebreos 10 del 37 al 39. Atención, abre tus oídos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden,
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces lo tremendo es que hay quienes dudan de la salvación y eso genera episodios de condenación, incluso que el enemigo los aprovecha y toma ventaja y hace que el cristiano no avance. Entonces aquí habla que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. De eso de retroceder es peligrosísimo, porque la Biblia dice, Jesús lo habló, que el que pone sus manos en el arado y mira para atrás, dice que no es apto para el reino de Dios. Significa que no cabe. Alguien que no es apto para entrar en el reino de Dios es que no va a poder entrar. Eso sería como querer meter un triángulo en un redondo, o un redondo en un triángulo. Espero darme a entender. No es apto. Entonces, es como cuando un rompecabezas, tú ves que una pieza no va con la otra, o sea, no son aptas. Por eso no pueden encajar. Entonces, el que está en Cristo, ya puso sus manos en el arado y mira para atrás, no es apto, no cabe aquí. Son gente que duda, son gente que no está definida. El Señor les dice, no son aptos, no encajan, no van a poder entrar, no están listos, o sea, no hay forma, no caben, no es apto para el reino de Dios. Entonces, esto es bien, bien delicado, mis amados hermanos. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está dándonos la seguridad que somos hijos. El Espíritu Santo está convenciéndonos. Ya nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Nos ha convencido de muchas cosas que teníamos que hacerle cambios. Y si nos dejamos trabajar por Dios, pues vamos bien porque vamos a lograr entrar en el reino de los cielos. Pero Él nos convence también y nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La duda te impide que tengas esa seguridad. La duda impide que tú disfrutes la seguridad de ser hijo, y cuando somos hijos tenemos un montón de beneficios y eso es lo que la duda hace, que no los disfrutes. Pero el enemigo siembra duda, siembra esa situación donde no estás seguro o segura si eres alguien que está inscrito en el libro de la vida. Entonces, por eso es la definición. No debes de dudar, debes de confiar, pero también establecer tus decisiones en Cristo y no estar pensando en hacer lo malo. Yo siempre lo he dicho, no hay nada que el mundo te pueda ofrecer que Dios no te lo dé mejor. Solo que el mundo te lo da en desorden, Dios te lo da en orden. Te pregunto, ¿qué es mejor, el desorden o el orden? Es tonto aquel que se va a lo que es desordenado. Dios da mucho de lo que el hombre anhela, lo da mucho más de lo que el hombre anhela incluso, pero lo da en orden. Por eso yo he venido diciendo, ¿te gusta el sexo? Pues Dios nos hizo seres sexuales, Dios no lo está prohibiendo, pero Él dice en el matrimonio, no te lo está prohibiendo, pero Él te dice, manéjalo con exclusividad. ¿Acaso no es mejor eso de ir a practicarlo con uno o con otro o una y otra y nadie es exclusivo y todos rompiéndose los corazones, exponiéndose a enfermedades, a demonios? Porque también eso ocurre cuando hay fornicación, que la gente no se da cuenta de los tremendos contaminantes porque comparten algo espiritual, algo almático, aparte de lo corporal, y eso es peligrosísimo, y eso es lo que Dios quiere evitar también, el desorden, porque el desorden atrae maldición de distintas formas. Y te pongo el ejemplo del sexo, que Dios incluso lo diseñó para ser disfrutado en el matrimonio. Entonces Dios no te lo está prohibiendo, pero Dios te dice en orden. Y cuando Él te dice en orden es para que tengas seguridad y lo disfrutes a largo plazo. Si Dios lo dio, el asunto es que el diablo lo distorsiona. Entonces hay gente tonta realmente que dice me voy a ir a hacerlo desordenadamente. No tienen exclusividad con nadie, ni la reciben ni la dan. Terminan destruidos en muchos aspectos cuando Dios tiene el diseño matrimonial con un pacto de lealtad. Eso es mejor. Y así hay muchas otras cosas que la gente las busca en el desorden y Dios las tiene mejor en el orden. O sea, falta incluso inteligencia. Resulta que la diferencia entre los diamantes y el carbón es para ser echado en el fuego. Y la diferencia del carbón con los diamantes es que los diamantes y los carbones, pues aunque son la misma materia, los diamantes tienen la materia que le compone ordenada y el carbón desordenada. Por eso uno es para ser admirado, es decir, la cuestión de los diamantes, para hacer una joya, y el carbón es para el fuego. Entonces, esto es bien, bien tremendo, pero la diferencia es el orden y el desorden. Eso es realmente lo que hace la diferencia. Entonces, mucha gente se pierde los privilegios de Dios porque caminan en la negatividad.
Qué tremendo. Una de las bendiciones que tenemos también de parte de Dios para ser fortalecidos con la seguridad de Dios son sus escrituras. Si tú conoces la Biblia, entenderás qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Entenderás el propósito de Dios porque hay mucho ahí. Si tú oras, podrás ser sensible a la voz de Dios, incluso podrás tener experiencias donde Dios te revela cosas que después te das cuenta que están escritas y te das cuenta que Dios habla. Ahora, para ser fortalecidos en la seguridad de Dios, las escrituras, y en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿te das cuenta la seguridad que da la escritura? Porque si tú conoces la Biblia y alguien te quiere sembrar una doctrina negativa, pero tú conoces la Biblia, estás seguro que no es. Por ejemplo, la Biblia dice que nadie dé por tristeza ni por obligación. Entonces, si llega un falso profeta y te quiere intimidar y mostrándose como místico y aquello y te quiere decir, Dios me muestra que me des $1000, y tú empiezas a temblar porque no sabes que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, que no tiene que ser eso obligado. Si tú lo conoces, entonces te das cuenta que te están queriendo manipular. Pero si no conoces la Biblia, saca los $1000 y se los entrega por la ignorancia de las escrituras. Y aún lo das dudando, porque no sabes si estás haciendo bien o mal. Eso ocurre. A mí una vez un profeta, bueno, que Dios juzgue si es profeta o fue profeta, ya ni vive, y no lo digo con gozo, lo digo con temor de Dios, me quiso decir que le diera un dinero también. Digo yo, como que no supiera con quién se topó. Si soy un hombre instruido en las Sagradas Escrituras, que yo sé cómo se maneja este asunto. Que si Dios quiere que yo dé algo, lo va a poner Él en mi corazón. Él, y yo voy a sentir paz. La Biblia me deja ver eso. La Biblia enseña que es con alegría, que cada uno dé como propuso en su corazón, no porque otro viene a imponérmelo, aunque tenga título de profeta. Molesto, termino al final, porque andan haciendo cosas tremendas con gente que desconoce la Biblia. Si tú conoces las escrituras, nadie podrá manipularte. Atención a eso. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la duda, amados, también es una señal de falta de oración y falta de comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando conoces su escritura y cuando tú tienes oración y comunión con el Espíritu Santo, escuchas su voz en medio de cualquier situación. Por eso incluso dice que cuando te lleven a juicio, que no estés pensando lo que vas a responder, sino que el Espíritu Santo te dirá en ese momento lo que vas a responder y que no van a poder contradecirlo. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, te darás cuenta que Él habla. Yo lo he visto de forma impresionante. Yo recuerdo que yo iba a desarrollar una campaña en El Paraíso, se llama, un departamento de Honduras. Aclaro porque hay gente que me escucha de distintos países. Y resulta que yo ya estaba desarrollando campañas en diferentes ciudades y estábamos en una temporada de mucho movimiento evangelístico y estábamos desarrollando aquello de una forma muy bonita. Yo recuerdo que antes de comenzar el proyecto en El Paraíso, en Honduras, yo doblé rodillas y empecé yo a presentar aquello delante de Dios, y Dios me mostró lo negativo que iba a desarrollarse y me dijo, te van a dejar solo, te dejarán solo, me dijo el Señor. Entonces entendí que luego de aquello iban a generarse problemas. Entonces me pude detener porque Dios me avisó que me dejarían solo. Dios sabía, Dios, que Dios es estratega. Entonces que yo tenía que detenerme, quizás a otro Dios enviaría con otras herramientas o algo iba a ocurrir, porque habían unas inversiones que se tenían que hacer y yo iba a manejar esa campaña con un préstamo. Entonces Dios me dijo, te dejarán solo. Significa que aquellos que tenían que retornar la inversión para que aquel evento se desarrollara no lo iban a hacer. Entonces, pues Dios sabe cómo mover esa situación y seguramente movió otra gente que no le iban a salir con eso o no iba a necesitar retorno. El asunto, amados hermanos, es que Dios revela, que Dios habla, que Dios se encarga. Y mucha gente pierde eso por no hablar con Dios, por no tener comunión con Dios. Ahora, en Juan 16:13 dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso en lo profético, teológico, escatológico, de las señales del fin, pero también en cosas de tu vida, cosas que son para ti, cosas que son para mí. Entonces, Dios habla, Dios nos guía a toda verdad, porque Él no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que oye del Padre. Son revelaciones enormes y nos hace saber las cosas que han de venir, en el sentido espiritual, en el sentido familiar, matrimonial, en todo, amados, Dios está tratando de dirigirnos. Por eso la duda se extirpa con oración, con leer las Escrituras, con estar realmente enfocados en Cristo Jesús nuestro Señor, estar totalmente seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, de esta manera se destruye la duda, sus efectos, sus intenciones, y las tinieblas la utilizan, pero Dios nos equipa para vencer, para destruir la duda. Te envío un fuerte abrazo y te pido que, si has llegado hasta aquí, compartas este mensaje con tu familia. Quizás tú tienes frente a tus ojos gente que aparenta seguridad, pero sus corazones pueden estar siendo víctimas de la duda. Compárteles esto para que ellos también se den cuenta lo que Dios revela en sus sagradas escrituras para destruir la duda. Que Dios te bendiga.